Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Albert Einstein. Para nuestra siguiente conferencia, Repercusiones fiscales de la donación, me complace en presentar al maestro Francisco Cárdenas Guerrero, quien es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con la maestría en contabilidad con especialidad en impuestos en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Diplomado en Seguridad Social e Infonavit en el Centro de Estudios Fiscales y Administrativos. Diplomado en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Expositor y conferencista en cámaras y organizaciones profesionales al interior de la República, en las que se encuentran las siguientes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio de Administración Tributaria, Colegio de Contadores Públicos, Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Tribunales Colegiados en la Ciudad de México, Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Docente a nivel posgrado y licenciatura en diversas universidades en el interior de la República. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor Francisco Cárdenas Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, contadores, buenas tardes. Agradecido, como siempre, en GBA por darme la oportunidad de estar con ustedes y de poder saludarlos. Es muy grato para mí poder compartir con ustedes esta tarde esta charla para el Día del Contador. Antes que nada, pues felicitarlos a todos, felicitarnos por este día que a veces dejamos pasar de largo, pero que cada año que nos reunimos todos es un poquito de hacer reseña de lo que vemos en cada año. Que realmente seamos contadores antes que otra cosa y que nos interese más lo contable que tratar de hacer de lo fiscal algo contable. Entonces, creo que como contadores tenemos mucho que aportar a la sociedad, nos demanda y espera mucho de nosotros. Entonces, hay que capacitarnos día con día para conseguirlo y los conmino a que sigan preparándose y que no desistan en esta ardua carrera que nos ha costado tanto trabajo, pero que tanto queremos. Nuevamente felicidades y vamos a hablar un poquito de nuestro tema de donativos. ¿Por qué elegí el tema de donativos? Porque considero que hay muchas cosas en la práctica que nos causan problemas y quiero abordar aquí y tocar algunos de los problemas con los que nos enfrentamos los contadores. Nada más que para poder darle respuesta a todos esos problemas necesitamos meternos un poquito a la parte legal, a la parte del derecho común, para después ver su aplicación en el derecho fiscal. Entonces, vamos a ver temas como, por ejemplo, esas cantidades que le depositan un cónyuge al otro para el mantenimiento de la familia, que le deposita en su cuenta de cheques, ¿será discrepancia fiscal? ¿Se lo podrá considerar el SAT como ingreso acumulable al otro cónyuge, aunque se hayan casado por separación de bienes? Esa partecita y esas partecitas son algunas de las preguntas como las que vamos a analizar también. ¿Cómo se perfecciona el contrato de donación? ¿A partir de cuándo? Y las implicaciones fiscales en general que tiene esta figura tan interesante y que tanto utilizamos en la práctica, pero que a veces no conocemos con tanta profundidad. Entonces, el objetivo es ese, y vamos a empezar por decir que la donación es un contrato, de acuerdo al marco jurídico vigente, es un contrato translativo de dominio, en el que una persona se empobrece y otra persona incrementa su patrimonio. Por ello es un contrato por naturaleza gratuito. En este contrato siempre vamos a tener lo que les decía, hay un traslado de dominio, hay transmisión de propiedad en este contrato. Yo puedo donar parte de mis bienes o la totalidad de mis bienes. Nada más que aquí vamos a encontrar en el Código Civil una prohibición en la cual no puedo donar todos mis bienes si no me reservo los necesarios para vivir o el usufructo de ellos para vivir. Entonces aquí, más que decir que no puedo donar todos mis bienes,
yo lo que creo es lo que sí puedo donar en mi totalidad es el patrimonio. Mi patrimonio sí lo puedo donar todo, porque mi patrimonio no solamente son bienes y derechos, sino también son obligaciones. Entonces, si dono todo, al que le dono tendrá que hacer frente de mis obligaciones. Esa es la parte genérica e importante de este contrato. Los elementos que lo conforman. Aquí vemos entonces que dentro de esta situación que estamos viendo es un contrato relativo de dominio gratuito, parte o todos sus bienes y se donan bienes presentes, no futuros. Ese es el famoso contrato que en la práctica todos decimos vamos a heredar en vida. En realidad es una palabra mal utilizada. El contrato de donación es mucho más que esa acepción y vamos a analizar entonces con base en esto qué sigue de este contrato. En cuanto a lo que es la donación, ¿cuándo es nula o cuándo la donación es inoficiosa? Aquí el Código Civil nos marca que es nula cuando comprende la totalidad de los bienes del donante. O sea, ya les platicaba, los bienes no los puedo donar en su totalidad, el patrimonio sí. Esa es la regla general. Y la parte de inoficiosa es cuando no puedo donar todo lo que tengo porque tengo obligación de pagar alimentos. Entonces, alimentos a menores de edad, alimentos a mi cónyuge. Entonces, si yo dono todo para no dar alimentos a quienes estoy obligado a darles alimentos, entonces se considera la donación inoficiosa. ¿Qué quiere decir? Que no es legal. ¿Qué quiere decir? Que se puede reducir. Me van a decir a mí como donatario, ¿sabes qué? El que te donó tenía obligación de dar alimentos y de lo que te dona, tú tienes que devolver esa cantidad a la que él está obligado para otorgar alimentos. Eso es inoficioso. Entonces, vamos a ver algunos otros elementos, como por ejemplo aquí los tipos de donación, que es muy importante para efectos fiscales. La donación pura. Recuerden que el 27 de renta, fracción primera, establece que los donativos son deducibles cuando sean donativos puros, es decir, que no sea oneroso ni remunerativo. Aquí tienen la característica. Una donación pura se otorga en términos absolutos, es decir, no hay ninguna carga o gravamen que se le imponga al donatario. Eso se llama donación pura. Luego tenemos una donación condicional, sujeta a un acontecimiento incierto. Puede ser suspensiva o puede ser resolutoria. En el tiempo puede ser que se dé o puede ser que no se dé. Esa es una donación condicional. También tenemos la onerosa. Oye, ¿no habías dicho que el contrato de donación era por naturaleza gratuito? ¿Cómo puede haber una donación onerosa entonces? Yo puedo decir, te dono mi coche. Tú vas a estar feliz porque te digo, te dono mi coche, pero es un coche del 2002, desvielado y que no he pagado tenencias. Ese es un donativo oneroso. Sí vas a pagar, sí, pero el valor del carro es mayor al gravamen que te impongo. La donación entonces es por la diferencia entre el valor del auto y el gravamen que te impuse. Pero no deja de ser donación y el donativo es oneroso. Por eso tengan cuidado, una cosa es decir que el contrato de donación es gratuito y otra cosa es decir que el contrato de donación es oneroso. Son dos cosas distintas. Y luego tenemos el donativo remunerativo. Es aquel, aquí lo define el Código Civil como el que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. Les pongo un ejemplo, a ver si nos podemos entender de manera más sencilla. Yo le voy a dar un donativo a una escuela y la escuela me dice, ok, ¿me vas a dar un donativo de cuánto? De 200,000 pesos. Perfecto, puedes meter a 5 alumnos, te los voy a becar y no pagues colegiatura. Realmente es una contraprestación la que estoy pagando. Es un donativo, pero es un donativo remunerativo. Luego entonces, cuando hablamos de deducción de donativos, la ley de renta para efecto de personas morales permite deducir los donativos, pero siempre y cuando sean donativos no onerosos ni remunerativos. Estamos hablando entonces que la ley de renta reconoce como deducible el donativo puro. ¿De acuerdo? Ahora bien, seguimos el análisis.
Este es importante, contadores, importantísimo el perfeccionamiento del contrato. ¿Cuándo es perfecta la donación? Y nos va a servir para resolver varios problemas. El Código Civil dice que la donación es perfecta cuando el donante acepta donar, o sea, tiene una liberalidad. Él se libera de patrimonio, se empobrece. Ese es su deseo. Y el donatario tiene que aceptar, expresa o tácitamente el donativo. Si el donatario no le comunica por escrito o de manera oral o tácitamente al donante que es su deseo aceptar el donativo, la donación no existe. Tiene entonces, me vas a decir, oye, te dono mi pluma. Correcto, yo tengo que decir, acepto tu pluma, que me dones tu pluma. Ahí es perfecto el contrato. Si no hay eso, el contrato no se perfecciona. Una cosa es que yo te diga, fíjense bien, una cosa es que yo te diga, te dono mi pluma y tú me digas, acepto la donación, y otra cosa es que te la entregue. Oye, ya te dije que te la voy a regalar, el celular, te voy a regalar mi celular, ¿lo quieres? Sí, ok. ¿Aceptas mi celular? Sí, acepto tu celular. Es perfecta la donación. Ok. Y se lo entrego, esto fue en diciembre. Y se lo entrego en enero. ¿Cuándo se considera donado el celular? En diciembre. Aunque no se lo haya entregado. No olviden esa parte. Artículo 2340 del Código Civil. La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donante. Tienes que hacerle, oye, el donante te dijo, te voy a donar mi casa, muy bien, pero el donatario nunca la aceptó, nunca le dijo por escrito, nunca fue tácitamente la aceptación. Entonces, ¿qué pasa? La donación nunca surtió efectos. Ahora, muere el donante y te dijo, te la voy a regalar, pero no la aceptaste, no le hiciste saber la aceptación. ¿Qué pasa con la donación? Se acabó, es nula, nunca existió. Por eso es importante esa parte. Les puse aquí, si el donante muere antes de que se le notifique la aceptación, el contrato no se formaliza y los herederos no son obligados a respetar la donación. No puedes decirle al heredero, oye, tu papá me dijo que me iba a donar el coche. No, nunca la aceptaste, nunca existió la donación. Entonces es importante esa parte. Luego tenemos las formalidades de la donación. Las características dependen de la entidad federativa. Vean en la Ciudad de México y ahorita van a ver en el Estado de México qué diferencia encontramos. Primero, en la Ciudad de México la donación verbal, yo le llamaría oral, solamente es para bienes muebles. Ojo, bienes muebles, y solo produce efectos cuando el valor no pase de 200 pesos. O sea que ese es el domingo que le damos a los hijos. Porque cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué no me das más, papá? Porque si no, tendría que hacerlo por escrito. Esa es la razón. Verbal, 200 pesos. Verbal, 200 pesos. Por escrito, fíjense, si el valor excede de 200 pesos, pero no de 5,000, por escrito, nada más. Pero, ojo, si excede 5,000 pesos, la donación tiene que otorgarse a través de escritura pública. 5,000 pesos. Exacto, ni lo que te cobra el notario, exactamente. Ahí está. Pero eso es para bienes muebles. Ahora vamos a ver cómo se formaliza un bien inmueble en la donación. Y dice el Código Civil que le aplican las reglas de la compraventa. Entonces, se formaliza igual que en la compraventa. En la compraventa, ¿cuándo se formaliza el inmueble? Para bienes raíces, la regla general es que deben de ser en escritura pública sin importar el monto. Sin embargo, en la Ciudad de México, si el valor no excede de 26,000 pesos, puede ser a través de contrato privado, ratificando firmas ante notario o fedatario público. Pero bueno, sería difícil encontrar un inmueble que cueste 26,000 pesos, ¿no? Pero bueno, o a lo mejor un derecho real de esa parte. En los demás casos debe de ser a través de escritura pública. Eso es en la Ciudad de México. Y en el Estado de México, ¿cuánto es? En la siguiente lámina. En el Estado de México es verbal, oral diría yo,
solo cuando el valor no pase de 7,304. Bueno, aquí está un poquito más decente. Y si rebasa esa cantidad, pero no de 36,000 pesos, se hace por escrito. Y si excede de 36,000 pesos, escritura pública. Entonces, tome nota de en qué entidad federativa se trata para ver cuándo aplica esta parte de la donación. Ahora, ¿qué pasa con los inmuebles en el Estado de México? Sin importar el monto, todos los inmuebles se deben otorgar, todas las donaciones se deben hacer valer en escritura pública. Entonces, hasta aquí con la parte de formalidad. ¿Qué pasa si no lo hago como me dijo el Código Civil? Entonces, el contrato de donación tiene un vicio. Y ese contrato de donación está afectado de nulidad. Es una nulidad relativa. Ojo con esto, Oye, yo sí doné, pero no lo formalicé. Entonces no existe el contrato. No, sí existe, pero está afectado de nulidad. Y es un vicio. Esa nulidad es una nulidad relativa. ¿Qué quiere decir? Que si pasa el tiempo y lo convalido y lo confirmo con posterioridad, se retrotraen los efectos a la fecha de la donación. Pero espérense tantito, siempre y cuando no afecte intereses de terceros. Ahí les da el problema. El SAT llega y dice, tienes un depósito, correcto, es ingreso acumulable. No, me lo donó mi esposa, me lo donó mi hijo. Ok, contrato, aquí está, no está formalizado, no surte efectos ante mí. Voy ahorita a formalizarlo, o sea, ahorita voy con el notario, convalido, confirmo y que se formalice. Sí, pero como afectas intereses de terceros, no vale tu contrato para mí. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, hay que formalizar el contrato cuando ustedes estén en los supuestos de que se trate. Casi estamos diciendo que en todos los casos se formaliza el contrato de donación. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque tiene un efecto fiscal, y lo voy a ver ahorita un poquito más adelante, pero adelanto lo siguiente. Nada más entendemos muchos la donación como la transmisión de dominio de un bien, pero no, va más allá que eso. ¿Dónde han escuchado ustedes que alguno de sus clientes les dice, compré un terrenito, muy bien, ya lo terminé de pagar, ahora lo voy a escriturar a nombre de mi hijo? Y ahí mete al pobre hijo como adquirente del inmueble. Llega la autoridad y le dice al hijo, a ver, tu hijo, ¿de dónde compraste el inmueble que acabas de escriturar con notario público fulano de tal y costó 2 millones, 3, 4, 5 millones? ¿De dónde obtuviste el ingreso? Discrepancia fiscal para el hijo. Y los contadores, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué decimos? ¿En dónde está nuestro papel? En que eso que está haciendo el papá, yo no sé si esté bien o esté mal desde el punto de vista sentimental, pero desde el punto de vista fiscal sí les digo que está mal, porque eso aquí en China es una donación. Lo que tiene que hacer el papá para escriturar el inmueble a favor de su hijo debería de ser que él asuma la deuda que tenía el enajenante y que esa deuda que tiene el papá se la done, o sea, la subrogue en lugar de su hijo. Es decir, que diga, lo que te debe tu hijo te lo pago yo, lo que te debe mi hijo te lo pago yo. Y después le va a decir al hijo, y tú me debes, hijo, lo que me debes te lo dono, ya no me debes nada. Eso también se llama donación. El ceder una cuenta por cobrar, donación. El pagar por cuenta de un tercero sin cobrarle, donación. Cesión de derechos, donación. Todo eso es donación. Entonces, lo que tienen ustedes que hacer es formalizarlo. Y a lo mejor en el contrato de compraventa de este ejemplo que les puse, decir al notario, quiero que hagas valer en el mismo contrato de compraventa la donación que le hago a mi hijo, que yo pagué por cuenta de él este inmueble y que ahora me lo debe él a mí, y que en este mismo acto acepto que no me pague, y que en ese mismo acto él acepta no pagarme, y se perfecciona la donación. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí?
para que él no tenga ninguna discrepancia fiscal. Por eso el tema se presta para poder analizarlo. ¿Y qué hizo el empresario y cómo lo hizo? Es muy común que compre inmuebles y los ponga a nombre de su esposa, de sus hijos, de su mamá, de sus hermanos. Aguas con los hermanos. Donarle a los hermanos está exento hasta 3 UMAS. Ya ven que ya no es salario mínimo, ¿no? Ahora se llama unidad de medida ajustada. Es UMA. Hasta 3 elevadas al año, eso está exento. Y lo demás está grabado. Son como 75,000 pesos que le puedo donar a mi hermano, exento, y lo demás grabado. Entonces, hay que tener cuidado con la figura de la donación. No nada más es decir, ya te di mi coche, ya te di dinero. No. Puedo donarle cuentas por cobrar. Puedo donarle la deuda que tiene conmigo. Puedo subrogarme. Hay muchas cosas interesantes en este contrato de donación. Entonces, hasta aquí con la formalidad. Luego tendríamos la revocación de la donación. Ojo con esto. Por regla general, fíjense bien, contadores, por regla general, la donación es irrevocable. Por regla general es irrevocable. Hay 3 tipos de donación para que las distingan. Donación antenupcial, entre esponsales. Donación entre consortes y las comunes, que son las demás. La donación que estoy hablando aquí es la donación común. Ahorita voy a hablar entre consortes. La de esponsales no, porque es la promesa de matrimonio y ¿quién en su sano juicio diría, ya casi vas a ser mi esposa, toma un inmueble, te lo regalo? ¿No? Porque ya casi eres. Ya te falta poquito, ¿no? Pero sí se lo puedes donar. ¿Qué pasa si le donas el inmueble a tu novia, a tu prometida? Pero debe ser esponsales por escrito. Sí, me comprometo a casarme contigo. Sí, correcto. Sí. ¿Te dono el inmueble? Sí, correcto. Ok. Pero si no te casas conmigo, te lo revoco. Esa es la donación entre esponsales. La condición es que te cases conmigo. Esa es la condición. Pero esa es diferente. Las donaciones comunes son irrevocables, pero solamente en 2 casos se pueden revocar. Eso ténganlo presente también, porque a la persona que donó le sobrevengan hijos. A ver, ¿sabes qué? Me caes muy bien, te dono mis propiedades, te dono 3 inmuebles, yo me quedo con lo necesario para vivir. Te dono mis inmuebles, correcto. No tengo hijos, no tengo a quién dárselos, te los dono a ti. Pero 2 años después, resulta que me sobreviene un hijo. Yo sin saber. Y llegó solito. Me sobreviene un hijo. Entonces, como ya no puedo darle lo que yo necesitaba para él, entonces lo que hago es hablar con el donatario y le digo, ¿te acuerdas de los inmuebles que te di? Me los vas a tener que regresar. Pero que si me dice él, no, yo ya los vendí, lo que le tengo que decir es, entonces me vas a pagar un equivalente al valor que tenía el inmueble cuando yo te lo doné. Eso es, tengo que esperarme, o sea que yo como donatario tengo que estar al pendiente de que no tenga hijos. ¿Cuánto tiempo? No toda la vida. ¿Cuánto tiempo? No toda la vida. 5 años nada más. Y eso, si le sobrevienen hijos dentro de los 5 años y no me avisa, no se revoca. Me tiene que avisar. Si no me avisa, no se revoca. Esa es la primera causa de revocación. La segunda causa de revocación, déjame si la puse aquí mismo. 5 años, ok. Lo mismo sucede si el donante muere dentro de ese plazo sin haber revocado la donación. Pero la segunda parte es importante, contadores, que la tengan presente. La segunda forma de revocación, que se puede revocar un donativo, es por ingratitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el donatario, ¿sí?, sea culpable de delito en contra del donante
de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes en línea recta. No nada más es decir, es que tienes una acusación de que me robaste. No, el juez de lo civil tendrá que investigar, aunque no haya sentencia ejecutoriada, tendrá que investigar que se configura el delito, para que si a juicio de él se configura, se revoque la donación. Ese es un supuesto de ingratitud. Y el otro supuesto de ingratitud es rehusar socorrer al donante que ha venido a la pobreza. O sea, imagínense, te donó, sí, te dejó todo lo que tenía y se quedó con una parte, pero lo metió a la bolsa y perdió en la bolsa, se quedó sin dinero y te va a buscar y te dice, oye, ayúdame para comer, y tú le cierras la puerta. ¿Eso se llama? No, bueno, sí. Ingratitud. Se llama, iba a decir otra cosa, pero aquí nos graban. Eso se llama ingratitud, efectivamente se llama ingratitud, y se puede revocar la donación por ingratitud. Sí, claro. Entonces ya tienen las dos causas. Fuera de eso, si soy donatario, no les sobreviven hijos, o los hijos que tiene, ya acabó con ellos, ya no tiene obligación con ellos, y no soy ingrato, la donación va a ser irrevocable. Ahora fíjense bien. Donación entre consortes de acuerdo al Código Civil del Distrito Federal. No le han cambiado el nombre, ¿eh? No le han cambiado. No dice Código Civil de la Ciudad de México, todavía no. Código Civil Distrito Federal en el 232. Fíjense lo bonito de esto. Primero hay que averiguar cómo se casa uno. ¿Cómo te casaste? ¿Sociedad conyugal o separación de bienes? Sociedad conyugal, seguramente te casaste hace más de 20 años. Porque lo moderno es la separación de bienes, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio en este 2016 se va a casar por sociedad conyugal? O sea, es complicado. Pero hasta fiscalmente tiene repercusiones. ¿Por qué? Porque si tú te casas en sociedad conyugal, ¿ok?, está prohibido que le vendas a tu esposa o tu cónyuge lo que es de los dos. Lógico. No le puedes donar, no le puedes usufructuar, porque los bienes son de ambos. Salvo casos excepcionales. Pero aquí, en materia de donación entre consortes, dice el 232, los cónyuges pueden hacerse donaciones con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es eso? Contadores, las capitulaciones matrimoniales son la escritura constitutiva del régimen de sociedad conyugal. Es el objeto del régimen de sociedad conyugal. Ahí se dice qué tenía cada quien antes de casarse, qué le corresponde a cada quien después de casarse, cuando compran, de quién va a ser mitad y mitad, o cómo se van a distribuir los gananciales. Esas son las capitulaciones. ¿Quiénes de nosotros hicimos capitulaciones? Yo creo que van a levantar la mano 100 nada más. ¿Quién hizo capitulaciones matrimoniales? ¿Sí? Casi nadie, casi nadie. Ahora dice, ni perjudiquen el derecho de los acreedores alimentarios. Ok. Entonces te dono. Muy bien. Le dono a mi cónyuge, si no afecta, capitulación matrimonial. ¿Qué afecta una capitulación matrimonial? ¿Qué le afecta? El que se casó por sociedad conyugal. El que se casó por sociedad conyugal, si los bienes son de la sociedad conyugal, no le puede donar a su cónyuge. En los demás casos, sí. Si te casaste por separación de bienes, sí le puedes donar a tu cónyuge. Pero fíjense bien, las donaciones entre cónyuges aquí en la Ciudad de México pueden ser revocadas por el donante en los términos del artículo 228. Ahorita lo vamos a ver. Se los adelanto. Entre cónyuges se puede revocar la donación por adulterio. Sí, todavía existe el adulterio en el Código Civil. Así dice. Fíjate. Yo vi que muchos le hicieron así, pero sí. Aquí lo dice, mira, Gustavo. No te voltees, Gustavo, no te voltees. El 228 habla de las donaciones antenupciales hechas entre los futuros cónyuges pueden ser revocadas cuando durante el matrimonio el donatario realiza conductas de adulterio, violencia familiar, abandono de la obligación alimentaria u otras que sean graves a juicio del juez.
Entonces, entre cónyuges, no se revocan las donaciones por sobrevenir un hijo. No. Ni por ingratitud, no. Se revocan por adulterio, por violencia familiar, por abandono de obligaciones alimentarias. Por eso se pueden revocar las donaciones. En la Ciudad de México. Me regreso a la lámina en la que estaba en el 234 y lo dice así: las donaciones entre cónyuges no se revocarán por la superveniencia de hijos, pero se reduce cuando sean inoficiosas. Dijimos que eran inoficiosas cuando yo tenía obligación de dar alimentos y se iban a reducir. Ahí está. Y el 228 da las causales en la Ciudad de México para revocar por adulterio, violencia familiar, abandono de obligaciones alimentarias. Ahí está, en la Ciudad de México. Pero vean en el Estado de México, para que vean la diferencia. O sea, ustedes en cuanto tengan posibilidad, vean dónde les conviene donar. El artículo es el 4.59 del Código Civil del Estado. Sí, así está el número del Estado de México. Así son el Estado de México, así, 4.59. Por eso quieren ser presidentes. Los cónyuges pueden hacerse donaciones siempre que no perjudiquen el derecho de acreedores, pero solo se confirman con la muerte del donante. Ok. Y luego abajo dice: las donaciones entre cónyuges pueden ser revocadas libremente y en todo tiempo. Fíjense nada más qué emocionante. Le donas a la esposa y dices: confío en ti, y le donas. Y de repente, ¡pum!, te das cuenta que es mala onda, grosera, no atiende. Mejor lo hubiera hecho al revés, si no voy a decir misógino. Lo hubiera hecho al revés. Sí, al revés mejor, porque si no se van a enojar las mujeres. La esposa le dona al esposo, porque ella es una empresaria exitosa. Y le dona al esposo, que es su contador, ¿no? Entonces, no es cierto. Que también los contadores somos empresarios. También. Y le dona a su esposo, ¿sí? Le dona al esposo. Y el esposo la engaña y se da cuenta. Ella dice: maldito, me engañaste. ¿Te acuerdas del coche que te doné? ¿Te acuerdas del inmueble que te doné? Te lo revoco y me lo das. Y lo puede revocar cuando quiera, sin causa. O sea que si yo me donan en el Estado de México, ¿saben cuándo voy a aceptar una donación en el Estado de México? ¡Nunca! Le voy a decir: toma un taxi, nos vemos en Reforma y aquí me donas. ¡Claro! Si no, me la va a revocar. Me la va a revocar en el momento que quiera, ¿sí? Hay una anécdota muy interesante, nada más que me dan nada más 50 minutos. Digo, estos de GBA cada día son más codos. En el tiempo. Sí, solamente. Alguna vez alguien estaba muy enamorado de un contador estaba muy enamorado de una chica y le dijo a su abogado que su abogado se daba cuenta que el contador estaba muy enamorado y le regalaba coches y le regalaba muchas cosas. Y le decía: no te cases con ella, pero no le hizo caso y se casó con ella. Y se casó con ella y después de casados le compró casa, se la donó. Le dijo él, mira, sí, cómprale casa. Le dijo él: te voy a comprar casa. Sí, cómprale casa, nada más te pido un favor. Cómprala tú, aunque pagues más. Cómprala y dónasela. Así le dijo: todo lo que le compres, cómpralo y dónalo. Cómpraselo y dónalo. Entonces él lo que hizo fue comprar y donar. Así lo hizo todo. Lo que se podía, ¿no? Pues a lo mejor le compraba algo que no era significativo. A la vuelta de 2 años, la chica sacó las uñas y le dijo: ahí nos vemos, ya me regalaste lo que me tenías que regalar, te llamabas. Le abre el contador a su amigo abogado y el amigo abogado le dice: ok, a ver, fue en Chiapas. Ve el Código Civil de Chiapas, exactamente igual que lo que dice el Código Civil del Estado de México. Y el amigo le dijo: con que ya te dijo que adiós, sí, y te dijo que no le importaba, sí, perfecto, vamos con el juez, revócale todas las donaciones, quítale todas las propiedades que le regalaste, quítale todos los coches que le regalaste. Que no tengo dinero, tenía el dinero en la bolsa, tenía el dinero en inversión, le tuvo que pagar una indemnización como de 8 millones de pesos, 10 millones de pesos. Entonces,
Fíjense dónde donan y a quién le donan. Esa es la moraleja. Y si alguien se quiere pasar de listo, hay que saber esto. Porque el que sabe esto tiene poder. Hagan ejercer el poder del conocimiento. Es importante, muy importante, muy, muy importante. Ahora, implicaciones en renta. Ahora sí, para el donante, la donación no es enajenación, no es ingreso para el donante. Dice la propia ley de renta en el 119, no se considerarán ingresos por enajenación la donación, sin límite, sin requisitos, sin ninguna situación adicional. El que dona no obtiene ingreso. Pero ¿quién obtiene el ingreso entonces? Al que le dona. El donatario. ¿El donatario tiene un ingreso? Sí, es un ingreso por adquisición de bienes. En el 130 es ingreso objeto. Dice, se consideran ingresos por adquisición de bienes la donación. Entonces, si me dona alguien algo, un bien, mueble o inmueble, ¿es ingreso para mí? Sí, ese ingreso puede estar grabado o ese ingreso puede estar exento. ¿De qué depende? De quién soy. Siguiente lámina. La donación es exenta en los siguientes casos, de acuerdo al 93 de renta, en la fracción 23, y dice, los donativos en los siguientes casos, entre cónyuges. Híjole, qué bien, pero ¿y los concubinos? ¿Y las concubinas? Y el concubinato no lo reconoce renta, nada más reconoce la donación entre cónyuges. Entonces la relación entre concubinos está grabada. Ya ven que cambió el Código Civil de la Ciudad de México, bueno, esto federal, y ya no son 5 años para que se configure el concubinato, son nada más 2 años. Y también ahí tengan cuidado, porque aquel que se crea muy macho que diga, yo tengo 4 concubinas, el Código Civil dice, el que tiene varias concubinas no tiene ninguna, para efectos legales, ¿sí? Entonces, aquí, entre cónyuges, fíjense, los que perciban los descendientes, o sea, los hijos de sus ascendientes, de sus papás en línea recta, cualquiera que sea su monto. Entonces, si el papá le dona al hijo, si el abuelo le dona al nieto, la donación está exenta, sin importar el monto. Ok. Grábense bien de dónde a dónde viene la donación. Porque en el siguiente cuadro vemos que la donación de descendientes a los ascendientes va a estar exenta. O sea, la donación del hijo al papá, del nieto al abuelo, va a estar exenta siempre que los bienes que se reciban en donación no se enajenen o no se donen a otro descendiente. En español. Lo que quisieron evitar es la donación entre hermanos. ¿Qué hacíamos para donarle al hermano? Porque estaba grabada. No, bueno, tiene exento 3 UMAS. ¿Cómo le hacíamos para donarle al hermano? Le donaba a mi papá y mi papá le donaba a mi hermano. Eso es lo que están prohibiendo aquí. Parece que lo lograron, pero tiene, no un defecto esto tiene 50 defectos. Dice, siempre que los bienes recibidos no se enajenen, no se donen, ¿en qué plazo? ¿En el mismo año? ¿1 año después? 2 años después, 5 años. Primera pregunta. Y segunda pregunta, si 3 años después le dono a otro descendiente, ¿cuándo se considera ingreso? ¿Cuando se lo doné al otro descendiente o cuando me lo donaron a mí? Tampoco lo dice. Otra pregunta, ¿qué valor le voy a dar al ingreso? ¿El valor de avalúo que tiene el inmueble cuando me donaron o el valor de avalúo cuando se configura la excepción a la exención? ¿En qué momento? O sea, esa es una redacción totalmente ilógica, totalmente carente de una técnica legislativa. Mi opinión es que si en el mismo año lo hago, seguramente me la van a rechazar, pero si lo hago en el siguiente año, veo difícil que lo puedan rechazar porque la ley no habla de una temporalidad y el 93 de renta aplicaría para un ejercicio, no para más de un ejercicio. Segundo, el ingreso sería para el
donatario primigénito, el primer donatario, que fue el papá. El papá luego donó al otro hijo. El papá sería el que obtendría el ingreso, y el ingreso lo obtendría cuando se dé el supuesto, es decir, hasta en tanto venda o hasta en tanto done. Pero repito, como una opinión personal, si lo hace en el mismo año, considero que no tendríamos ese efecto, pero la norma no lo establece. Tengan mucho cuidado con ese tipo de donaciones. Hay gente que dice, bueno, vamos a hacerlo mejor para que no tengas problema. ¿Cómo le haríamos para donarle entre hijos? Si aquí dice que si el hijo le dona al papá, el papá no puede vender o donar a otro hijo. Pues entonces lo que hago es, ¿qué pasa si le dono al papá, el papá a la mamá, que está exenta, y luego la mamá al otro? Ya no se cumple eso. Nada más explicar tanta donación de por qué, porque si no eso se va a considerar como una simulación. Nada más hay que desvirtuar o cuidar que no se considere como simulación. Bien, luego tengo que informar de los donativos como persona física cuando en el año de calendario de que se trate el donativo exceda de 600,000 pesos. ¿En dónde? En efectivo o con transferencia o con cheque, como sea. Tengo que informarle el donativo. So pena de que si no informo del donativo, me lo van a considerar ingreso. Hasta el 2013, la redacción era muy clara en relación al 107 de renta, que consideraba ingreso el donativo que yo no informaba. Pero en 2014, la redacción es totalmente infame. Fíjense, este artículo 90 me establece la obligación de informar del donativo. Es la obligación de informar. ¿Y qué pasa si no informo? El 91 habla de la discrepancia fiscal. Los ingresos determinados en términos de este artículo, netos de los declarados, se consideran omitidos por el contribuyente o como otros ingresos en términos del capítulo 9. Tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen conforme al párrafo segundo y tercero del 90. ¿Qué? Tratándose de esos, ¿qué? No dijo la consecuencia. Es como si dijera, no robes, porque si robas, punto y aparte. Así está. Puso la infracción, pero se les olvidó la sanción. Ahora, no estoy diciendo que con esto lo vamos a ganar. No, tengan cuidado de informar los donativos cuando estemos obligados a ello. Pero aquí viene el punto que les platicaba hace un rato, y aquí vamos a enlazar la parte del derecho común con el derecho fiscal. ¿En qué sentido se puede enlazar o cómo podemos enlazar el derecho común con el derecho fiscal? A ver, celebramos un contrato de donación, ¿sí? Acepto que me regalen 1,000,000 de pesos. Acepto que mi esposa me regale 1,000,000 de pesos o que mi hijo me regale 1,000,000 de pesos. Lo acepto, correcto. Pero me dice, papá, el contrato lo hacemos en diciembre, pero el dinero te lo doy en marzo. Diciembre de 2015 contrato, dinero en marzo. ¿Cuándo se declara el donativo? ¿2015 o 2016? ¿Ya ven cómo no sirvió el derecho común? En 2015. ¿Cuándo se perfeccionó el contrato? Cuando aceptó el donativo. Entonces, ahí en la anual del 2015 debo informar del donativo. Me van a decir algunos de ustedes, no, pero no está efectivamente cobrado. ¿Y quién les dijo que en el capítulo de adquisición de bienes se graba hasta que sea efectivamente cobrado? No, ahí no se graba a lo efectivamente cobrado, se va a las reglas del derecho común. Entonces tengan cuidado, combinen la parte del derecho común con el derecho fiscal. El contrato es perfecto cuando el donatario acepta el donativo en forma expresa o en forma tácita. Y con eso tengo la obligación de informar. Entonces, aguas con esa obligación. Sí. En el sentido de decir que yo, que soy el donante, absorbo también toda la situación del pago de esa casa, o sea, para que no se... Para que ya no le deba tu hijo a él. Exactamente. Le estás donando a tu hijo la deuda que tenía contigo. Bueno, no amigo, porque como va en línea recta, ahí ya no aplicaría. Digo a un amigo. Un amigo. Yo digo, ¿sabes qué? Sí. Para efectos del impuesto sobre la renta, ahí qué pasa. O sea, si yo estoy diciendo, yo ya absorbí todo.
Tú eres el donante. ¿Cómo va el acumular? ¿No tendría necesidad de tener ese ingreso él? No, sí, él tiene un ingreso porque al momento en que tú absorbes su deuda, él obtiene un ingreso. Y es un ingreso por adquisición de bienes donativos. Le donaste la deuda que él tenía con el otro. Él tiene un ingreso de adquisición de bienes. Y tiene que pagar. Por lo pronto, le va a cobrar el notario. ¿Qué tipo de deuda era? ¿Era una deuda por un inmueble? No. Una deuda. Yo le cedo, vamos. Tú pagaste la deuda. Un inmueble se lo cedo. Por eso. No. Él tendría que acumular un ingreso por ese. No, a ver, espera. Es que yo no puedo ceder un inmueble. No. A ver, tú le quieres dar dinero a un amigo. No, ese es una propiedad. No, es que no le puedes ceder. Le donaste la propiedad. Sí, Ok, ya, está bien. Es un ingreso para él por adquisición de bienes. Y el notario le va a quitar el 20% el día que vayan a escriturar. Y el notario le va a decir, tienes un ingreso porque incrementó tu patrimonio. Ahora tienes un bien por el cual no pagaste. Vía donación es un ingreso por adquisición de bienes y le va a cobrar el 20%. Y además, ahí nada más va a estar exento porque no es ascendiente ni descendiente en línea recta, solamente 3 UMAS, 3 salarios mínimos anuales. La parte excedente grava. Sí. Entonces, esto es en cuanto a la consecuencia de no informar. Pero vamos a poner ahora, con base en lo que hemos platicado hasta aquí, un pequeño caso práctico. A ver, ya se los platicé iniciando. El cónyuge deposita en la cuenta de su esposa 15,000 pesos mensuales para sufragar los gastos familiares. El régimen matrimonial es por separación de bienes. Ella no obtiene ingresos para efectos de ISR. ¿Las cantidades que le deposita el esposo son ingresos para ella? ¿La cantidad que le deposita el esposo es donativo? ¿La cantidad que podría presumirse como discrepancia fiscal? No se pierdan el próximo curso de Día del Contador. Para poder contestarlo, mira, la contadora ya lo va a contestar. No le voy a contestar eso porque tengo una pregunta. Bueno. A ver. Mire, en la empresa donde yo trabajo hay uno de son 2 socios. Sí. Y uno de ellos le dona 2 empresas a su esposa. ¿Le dona qué, perdón? 2 empresas. No, serán las acciones, la empresa no creo. Las acciones de la empresa. Sí. Entonces ahí mi pregunta es, que se las donó en este año. Sí. Y para su declaración anual entonces le doy valor a las acciones. Es que sí fue la empresa, o sea, todo lo que conlleva estas 2 Todo lo que por derecho y por derecho le corresponde. Sí. No, pero son acciones, le doy acciones. No puedo decir la empresa porque la empresa no existe, es un ente ficto. Le donaron las acciones. ¿Cuánto valen las acciones? Hay que ver el valor contable, hay que ver el valor de mercado de las acciones y con base en eso hay que hacer un contrato de donación y dependiendo del monto hay que ver si hacemos dictamen para evitar la retención del 20% por parte del adquirente de las acciones. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Una empresa sí tiene, normalmente es 50,000, pero la otra sí tiene 5 millones. No, pero no, eso es capital social. Pero hablamos de cuánto vale en el mercado. Okay. O sea, el valor, sí hay que hacer dictamen si se van a enajenar más de 1 millón, 2 millones, ¿no? Sí hay que hacer dictamen, ¿sí? Muy bien, gracias. Okay. A ver, entonces, sí. ¡Ay, qué buena pregunta! Que no suele pasar. El año pasado y a mí mi esposo me cedió la parte de nuestra casa. Esa es buena. Entonces, Ya voy, Gaby. ahorita con todo esto, yo no hice contrato, yo lo hice ante un juez civil. Claro. Y llevamos a cabo un juicio, una Claro, disolución. porque hay disolución del vínculo matrimonial, ¿sí? Bien, está bien. Nada más hay un punto. Sí, Fíjate, ese es el punto, sí. Ese es el punto. A las 4, Gaby, ¿te parece bien a las 4? Sí, Gaby, por favor, déjame contestarle, si no voy a contestarle. Ahí va. Hay que liquidar la sociedad, hay que donar antes de que se disuelva el vínculo matrimonial, antes de la sentencia de divorcio. ¿Por qué? Porque si yo le dono antes de la sentencia de divorcio, sigue siendo mi cónyuge y la donación está exenta. Si yo le dono después de disuelto el vínculo matrimonial, ya somos ajenos. Nosotros no nos divorciamos. Ah, perfecto. O sea, no hubo un divorcio. O sea, no hubo separación de cuerpos, solo fue
Liquidación de la sociedad conyugal. Ah, perfecto. O sea, nada más. Exenta, hubo contadora. Una disolución. Perfecto. del No, contrato. hubo una liquidación de la sociedad conyugal. Es correcto. Entonces está perfecto. Siguen siendo cónyuges, exenta. Ahora, exenta. Pero ¿quién recibió más? Porque si nos dividimos los gananciales en mitad y mitad, nadie acrecentó su patrimonio, nadie. Pero si me dio parte de lo que era de él, eso es donación. En este caso, la propiedad pasó a mi nombre. Ah, perfecto. Totalmente. Si vale más de 600,000 pesos, más de 600,000, la mitad que le correspondía, es ingreso por adquisición de bienes. No nos solicitaron avalúo, ni lo hicimos. No importa. No importa. Fue de mutuo acuerdo. Pero ¿cómo lo van a inscribir en el registro público de la propiedad si no hay un avalúo? ¿Cómo escrituró el fedatario? De hecho, por ser un juicio entre el juez cívico, El juez. con esa acta de disolución. Exacto. Y la resolución que nos dieron, yo mandé a hacer el registro Exacto. al registro público de la propiedad. Correcto. Pero debe tener un valor. No tengo muy claro si ya salió la resolución del registro público, lo voy a checar. Pero tiene un valor el inmueble. Pero fue todo de manera civil. Si lo que nos dividimos vale más de 1,200,000, tengo que informarlo, porque la mitad son 600. 600 eran míos y 600 eran de él. Si tengo más de 600, esa es donación. Y si vale más de 600,000, tengo que informarlo. ¿Okay? Bueno, y en el caso de que sí me hubiera divorciado. Ah, no, hay que hacerlo, sí, pero hay que donar antes para que después que se disuelva el vínculo ya no haya donación. ¿Sale? Gracias. A ver, le explico esta y me voy porque Gaby ya me regañó. Ahí va. ¿Cómo se resuelve esto? Escuchen, para poder resolverlo vamos a ver lo que dice el Código Civil. El Código Civil en el 164 dice que los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar y que la carga se distribuye en la forma y proporción que acuerden, y no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de bienes propios. O sea, el que esté más jodido no está obligado, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente los gastos. ¿Ok? Eso dice. Y luego seguimos con el Código Civil y dice: el desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos, escuchen, contadoras, se estimará como contribución económica al sostenimiento del hogar. O sea que las que contribuyen en el hogar están aportando en especie. En el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservan la propiedad de cada uno de sus bienes y por consiguiente todos los frutos que tengan no son comunes, sino son de cada uno. Pero, sin embargo, los bienes deberán ser empleados preponderantemente para la satisfacción de los alimentos de su cónyuge y de sus hijos si los hubiere. Y, para terminar, dice: terminado el inventario, cuando hablamos de una disolución, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social. Es decir, que la cantidad que el marido le da a la mujer o la mujer le da a su marido para efecto del mantenimiento del hogar se llama fondo social. Grábenselo, fondo social 204. Y como se llama fondo social, entonces aquí tenemos el 91 de renta. Dice que las cantidades que yo deposite o transfiera o traspase a mi cónyuge tampoco es discrepancia fiscal. Con base en todo eso que estamos diciendo, concluimos lo siguiente: las cantidades depositadas a la cuenta de la cónyuge no son ingresos para ella. ¿Por qué? Porque no incrementan su patrimonio, sino sirven para hacer frente al gasto familiar y para constituir el fondo social. Con eso vamos para atrás, discrepancia. Luego, dichas cantidades no pueden ser consideradas como donativos, pues no enriquecen a la esposa, salvo prueba en contrario, sino que los destina al gasto familiar. Y finalmente, no se configura discrepancia fiscal. Chéquenlo, contadores, el tema de donativos es un tema maravilloso, muy bonito, lo tenemos en la vida diaria. Yo quería compartir con ustedes estos puntos y no saben qué placer me da saludarlos. Muchas gracias, un abrazo, felicidades a todos. Gracias.